Bien, gloria al Señor. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Bueno, en primer lugar, agradecer a mi amigo Joel de Aranda por haberse acordado de mi persona para grabar este vídeo. Y darte gracias, Joel, porque entre tantos jóvenes que hay, entre tantos jóvenes que somos, te has acordado de mí para este proyecto. Y te animo, hermano mío, y deseo que todos los proyectos que tengas en el Señor, que todas las metas que tengas por cumplir, sean prosperadas y sean dirigidas bajo el poder y la cobertura del Espíritu Santo. Bueno, en segundo lugar, presentarme, decirles que soy un joven más de la iglesia de Burgos, decirles que por la gracia del Señor soy el diácono de la iglesia y para mí es un privilegio grabar este vídeo. Me llamaba, me hablaba por WhatsApp mi hermano Joel y me pasaba 5 preguntas, me decía que las respondiese mientras me grababa, y para mí es un privilegio porque que cuenten contigo para estas cosas, para las cosas del Señor, es un privilegio. Y la primera pregunta que me enviaba mi hermano Joel era que cómo conocía al Señor. Y yo, hermanos míos, tengo el privilegio, como muchos de los que me escucharán, de haber nacido en una familia cristiana. Tengo el privilegio de haber nacido en el culto, de haber corrido por los pasillos del culto. Y no recuerdo cuándo fue el momento en el que conocí al Señor, pero sí recuerdo cuál fue el momento en el que acepté a Dios como dueño y salvador de mi vida. Fue en el año 2019, vino de visita al culto hermanos de Huerta del Rey a hacer la obra de teatro del Hijo Pródigo, y fue un culto precioso, un culto de maravilla. Terminó el culto, apagaron las luces, hicieron un llamado, y recuerdo como si fuera ayer que todos los jóvenes que éramos 4 o 5 jovencitos, yo ahí tendría 11 años o 12 años, y los de mi grupo también 11 años. Recuerdo que sentíamos los 4 a la vez de levantarnos, y oró por nosotros nuestro hermano Rubén de Huerta del Rey, lo recuerdo como si fuera ayer. Oró por nosotros y fue cuando todos juntos y yo personalmente aceptemos al Señor como dueño y salvador de nuestras vidas. Y fue un día precioso, un día para el recuerdo que nunca más vamos a olvidar, porque aceptemos al Señor los 4 o 5 amigos que éramos. Y ese es el recuerdo que tengo cuando acepté al Señor. La segunda pregunta es muy importante. De las 5 preguntas hay 2 que me gusta mucho responder. Una es esta que voy a leer ahora, y la otra es otra que voy a leer luego, ya les diré cuál es. Pero la segunda pregunta es muy interesante. Dice, ¿cómo te ayuda la Biblia a tomar decisiones importantes? Y es que, hermanos míos, es algo que todos sabemos, es algo que todos conocemos, pero que quizás no todos tenemos en cuenta o tomamos por obra, por así decirlo. Porque para entender esta pregunta debemos saber algo que todos sabemos. ¿Qué es la Biblia? Y es que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo te ayuda la Biblia a tomar decisiones importantes? En primer lugar, sabiendo y entendiendo que la Biblia no es un libro más que puede tomar polvo en nuestras estanterías, que la Biblia no es un libro más, no son palabras por decir. Todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios hacia su pueblo. Por lo tanto, si alguien quiere hablar con Dios, o si alguien quiere conocer a Dios, lea la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo te ayuda la Biblia a tomar buenas decisiones o decisiones importantes? Leyéndola, estudiándola, escudriñándola, adentrándote en ella, porque ahora más que nunca debemos estudiar la palabra. Y debemos saber eso, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, que no es un libro cualquiera que puede tomar polvo en nuestras estanterías, como ya he dicho. La Biblia es la palabra, y su palabra es lo más grande que tenemos. La tercera pregunta es algo personal. Dice, ¿qué es Dios para ti? Y yo creo que como para todos, hermanos, Dios es todo. Él es el eterno, el sublime, el poderoso. En Él está la vida. Dice la Biblia, un verso que puede ser mi versículo favorito de la Biblia. Dice Juan 1,
1 me parece que es. No, 1:1 no es. Dice la Biblia: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Juan 1:5. Dice la Biblia: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué es Dios? Dios lo es todo. Y cuando entiendes que Dios es todo, ahí el Espíritu Santo obra contigo, trata contigo, te moldea, te cambia tu carácter, cambia tu forma de pensar, de vivir, de actuar. Y cuando entiendes que Dios es todo, que sin Él somos nada, ahí somos felices. Cuarta pregunta, esta es la pregunta que decía que era importante. ¿Qué significa para ti ser un verdadero cristiano? Y esta es una pregunta que yo creo y pienso que se debería de hacer en todos los cultos, a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los jóvenes. Es una pregunta que se tendría que hacer. ¿Qué es para ti ser un verdadero cristiano? Porque para mí ser un verdadero cristiano no es el que tiene un cargo, como por ejemplo yo, que soy el diácono. Entonces yo, por ser el diácono, no soy cristiano. Para mí ser verdadero cristiano no es faltar un culto. Para mí ser verdadero cristiano no es perderte una vigilia. Para mí ser verdadero cristiano no es ofrendar, levantar las manos. Para mí es algo más. Para mí ser verdadero cristiano es decir no al mundo y sí a Cristo. Para mí ser verdadero cristiano, dice la Biblia, que para mí es el ejemplo perfecto: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque debemos entender que ser un verdadero cristiano, ser cristiano es seguir a Cristo. Pero debemos entender, hermanos míos, que para seguir a Cristo, primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Debemos tomar nuestra cruz y seguirle. No podemos pretender seguirle si no antes nos hemos negado, si no antes no hemos tomado nuestra cruz. Y no podemos tomar nuestra cruz si no antes nos hemos negado. Por eso para mí ser un verdadero cristiano es aquel hombre que sabe que falla, que sabe que es pecador, pero que cada día sabe que su gracia, la gracia de Cristo, le perdona. Sabe que hay un perdón de pecados. Es un hombre arrepentido, viene al arrepentimiento. Y para mí ser un verdadero cristiano es eso, hermanos míos. No es aquel que levanta las manos en el culto, es aquel que de verdad sigue a Jesús con el corazón, con el alma, con el espíritu. Es aquel que le da todo de lo que tiene. Es aquel que sacrifica de lo suyo para dárselo a Cristo. Para mí ser un verdadero cristiano, vuelvo a decir, no es tener un cargo, una posición, un estatus social. Para mí ser verdadero cristiano es ser un hijo de Dios apartado del pecado. Y quinta pregunta, dice: ¿qué le dirías a un joven apartado del Señor o que no conoce a Jesús? Y esta es una pregunta, hermanos míos, que todo el mundo debemos hacer, porque por desgracia todos tenemos, en cada iglesia hay jóvenes apartados, en cada iglesia hay jóvenes que no están. Y hay veces, hermanos míos, que no es la labor del pastor, que hay veces que sí, casi siempre. Pero hay veces, hermanos míos, que las ovejas acercan a las ovejas. Y siempre hay un primo, siempre hay un hermano, siempre hay un amigo que está apartado del Señor. Y yo le diría en esta mañana, en Efesios capítulo 5, verso 16, dice la Biblia: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Le diría que aproveche su juventud, que es lo más valioso que tiene, porque nosotros que somos jóvenes soñamos con ser mayores, con tener 30, 40 años, la vida resuelta. Los que tienen 30, 40 años sueñan con ser jóvenes. Y en medio de esta confusión que hay, le diría que aproveche su tiempo, porque su tiempo vale oro. Nunca más va a volver a ser 3 de julio del año 2025, hoy es día 4. Nunca más va a volver a ser ayer. Por lo tanto, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Descansa en Dios, eso le diría. Le diría que descanse en Dios. Porque si no descansas en Dios, ¿qué te da este mundo para que sí de que descanses en Él?
Son preguntas reflexivas que si podría hacer bien a algún joven, para mí sería de bendición. Y te animo, joven, que me escuchas, que te acerques al culto, que te acerques a Dios, que no veas que el cristianismo actual, que el panorama actual es un cristianismo de culto. Si no quieres, no hace falta que vayas al culto, pero acepta a Dios en tu corazón, acepta a Cristo, conságrate y vive una vida decente, preciosa, que con Cristo somos felices. Hermanos míos, estas han sido las 5 preguntas que me enviaba mi hermano. Las he respondido en 10 minutos breves y espero poder hacer bien alguna vida. Si hay alguien que quizás le he hecho mal con alguna palabra, porque puede ser, somos humanos, siempre nos equivocamos siempre. Por eso, si hay alguien que le he hecho mal, les pido disculpas, no era mi intención. Y si les he hecho bien, tómenlo, abrácenlo con cariño. Y les deseo paz y bendición para todos ustedes. Que el amor de Dios, que la gracia del Hijo y el consuelo del Espíritu Santo esté con todos ustedes cada día. Y no olviden que sin Cristo nosotros no somos nada. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, salud y libertad para todos.